Con la ingeniera agrónoma Adriana Saluso, profesional del INTA de Paraná, conversamos acerca de las principales plagas asociadas al cultivo del trigo. En el cultivo del trigo se pueden encontrar 4 complejos de plagas que lo pueden afectar dependiendo de la densidad poblacional que desarrollen durante las distintas etapas del cultivo. Esos complejos concretamente son el complejo gusano blanco, de pulgones, de orugas defoliadoras y también de chinches fitófagas. Cada uno de estos complejos va a actuar en diferentes momentos o los vamos a poder identificar en distintas etapas del desarrollo del cultivo. Por ejemplo, en el caso de los gusanos blancos, básicamente lo que se recomienda es hacer los monitoreos en los momentos previos a la siembra, o sea, en presiembra. El monitoreo de los gusanos blancos es un monitoreo por ahí que resulta un tanto tedioso, ya que hay que hacer muestreos de suelo mediante un cuadrante de 50 por 50 y 30 centímetros de profundidad, que eso da aproximadamente una superficie de 0,25 metros cuadrados, y hay que contabilizar todos los gusanos blancos que están presentes en esa superficie. Básicamente dentro del complejo de los gusanos blancos, la especie que más se destaca o la que más incidencia tiene en el cultivo de trigo es la especie que se llama Diloboderus abderus, que se la conoce en su estado adulto como bicho torito. Esta especie se caracteriza fundamentalmente por presentar una cabeza de coloración rojiza, castaño rojiza, y el tamaño de la cabeza es prácticamente igual al tamaño del resto del cuerpo, que esa es la característica más fundamental para poderla reconocer de las otras especies que integran el complejo de gusano blanco. Y además el tercer estado larval es el que es más voraz, es decir, que mayores daños causa el cultivo o podría llegar a causar el cultivo, y esta se presenta básicamente entre los meses de mayo a octubre de cada año. El otro complejo que también puede hacerse presente en el cultivo de trigo es el complejo de los pulgones. 3 son las especies más importantes: el pulgón verde de los cereales, el pulgón amarillo y el pulgón de la espiga Citobium bene. Y en las últimas campañas, a partir de su primera detección en Entre Ríos en septiembre de 2002, hay otra especie de pulgón que también puede colonizar el cultivo de trigo, que se llama Sipha maedis o pulgón negro de las gramíneas. De todos los pulgones que pueden afectar el cultivo de trigo, esta especie es fácilmente reconocible porque es la única que es pilosa, es decir, tiene en toda su superficie del cuerpo una pilosidad importante y es de coloración negro brillante. El otro complejo que también puede hacerse presente en el cultivo de trigo es el complejo de orugas defoliadoras y el complejo de orugas desgranadoras. Dentro de ellas tenemos Pharonta albilínea y Pseudaletia adúltera. Pero estas últimas especies, prácticamente en las últimas campañas agrícolas, no ha desarrollado densidades poblacionales importantes y que no han afectado el cultivo de trigo. Y finalmente, el cuarto complejo, el complejo de chinches fitófagas, que estas pueden afectar el cultivo en la etapa reproductiva y a través de su aparato picador suctor pueden dañar el grano en formación. Dentro de las especies que se destacan son Nesara viridula, que es la chincha verde común, y Dichelus furcatus, que es la chincha de los cuernos. Son las 2 especies más importantes dentro de lo que es el cultivo de trigo. Adriana, ¿cómo hacer? Vos ya más o menos estuviste comentando para reconocerlas, para identificarlas, y ustedes cómo van a hacer para ir publicando la información a medida que vaya transcurriendo la campaña del cultivo de trigo. Bueno, en el caso de que se produzca alguna densidad poblacional importante de alguno de estos complejos que hicimos mención, nosotros emitimos los alertas a través de los boletines entomológicos que se cuelgan en la página web de la Estación Experimental de INTA Paraná.
Lo esencial para manejar las plagas es hacer un monitoreo, y el monitoreo se entiende como el seguimiento en todas las etapas de desarrollo del cultivo de cómo van creciendo o evolucionando las densidades de las distintas especies que pueden hacerse presentes en el cultivo de trigo. Ya mencionamos cómo hacer el monitoreo en el caso de gusano blanco. En el caso específico de los otros complejos se van a utilizar diferentes herramientas o diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el caso de los pulgones tiene mucho más que ver la observación directa a través del recuento de colonias a nivel de hoja en el caso del pulgón amarillo o el pulgón verde, y a nivel de espiga en el caso del pulgón de la espiga. En el caso del complejo de orugas, bueno, allí es conveniente utilizar una red de arrastre, una red caza orugas, que normalmente tiene 38 centímetros de diámetro, y esto hay que hacer por lo menos 20 golpes de red en 5 estaciones de muestreo en diferentes partes del lote. Y en el caso de las chinches fitófagas, lo que se recomienda es la utilización de un paño vertical, el mismo paño que se utiliza, por ejemplo, para el monitoreo de plagas en soja. Entonces aquí es conveniente hacer por lo menos el monitoreo de 5 metros lineales, y en un cultivo de trigo sembrado a 20 centímetros, eso sería equivalente a considerar 1 metro cuadrado. Es decir, con eso nosotros sabemos la densidad poblacional de chinches fitófagas que hay por metro cuadrado. Es decir, en el caso del cultivo de trigo es uno de los pocos cultivos en donde se utilizan muchas técnicas o muchos instrumentos para medir las densidades, o para estimar, mejor dicho, las densidades poblacionales de los insectos.